Les damos la bienvenida a la presentación del título editado por nuestra Casa de Estudios, la Universidad de Magallanes y Pehuen Editores, 1520, Cuentos del Estrecho de Magallanes, de la periodista y escritora Patricia Stambuk Mayorga. Queremos saludar a las autoridades que nos acompañan esta tarde, a la señora Catherine Ibacache, Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, al señor Gabriel González, presidente de la Junta Directiva de la Universidad de Magallanes, a la periodista y autora de la obra que hoy se presenta, Patricia Stambuk, al vicerrector de Vinculación con el Medio de la Universidad de Magallanes, doctor Manuel Manríquez. Dejamos también los saludos de la directora del Museo Regional de Magallanes, señora Paola Grendi, que no ha podido estar presente en esta oportunidad, pero que gentilmente nos ha facilitado el museo para la realización de esta actividad. Invitados especiales, por supuesto, los profesionales y escritores que están a cargo de la presentación de esta obra. Invitados especiales, señoras y señores. Para dar un saludo de inicio vamos a invitar al vicerrector de nuestra universidad, vicerrector de Vinculación con el Medio, doctor Manuel Manríquez. Muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, les traigo un afectuoso saludo de nuestro rector, el doctor Juan Oyarzo Pérez. Me solicitó que lo representara, él viene saliendo de una licencia médica, así que estoy acá para entregarle algunas palabras. En representación, obviamente, de nuestra Casa de Estudios, institución donde la periodista e investigadora Patricia Stambuk Mayorga estuvo a cargo de la extensión universitaria por muchos años en nuestra Casa de Estudios y hoy colabora con su visión y conocimiento desde la honorable Junta Directiva en la gestión de nuestra universidad. Nos complace ver cómo las personas que integran nuestra comunidad universitaria destacan en los más diversos ámbitos del desarrollo humano. En este caso, se trata de una profesional que ejerció en Magallanes como periodista de la prensa austral, el Magallanes, Radio Polar y Constelación, y en la Red Austral de Televisión Nacional de Chile. También fue directora de Radio Ercilla, Presidente Ibáñez, corresponsal de La Tercera, y hoy la revista Hoy y Análisis, y de la agencia EFE. En la quinta región destacó por su desempeño en el Mercurio de Valparaíso y en la Red de Valparaíso de Televisión Nacional de Chile, y como profesora y directora de periodismo de la Universidad Católica de la misma ciudad. Patricia Stambuk es autora, entre otros textos, de Rosa Yagán, El último eslabón, El zarpe final, Memoria de los últimos Yaganes y Rongo, La historia oculta de la isla de Pascua, títulos que muestran su especial interés en los pueblos ancestrales. Hoy estamos aquí para presentar un nuevo texto inspirado en la historia de Chile extremo. Me refiero a 1520, Cuentos del Estrecho de Magallanes. 6 relatos que hablan de este hito que conmemoramos 500 años después, desde una perspectiva que va más allá del criterio del descubrimiento, para abordar el choque de culturas que se produjo al momento del paso de este navegante portugués Hernando de Magallanes. Personajes profundos dan cuenta de la rudeza del paisaje austral, de lo inusual de sus espacios y del ser humano que puebla sus espacios. Esta primera incursión en los terrenos de la ficción que hace la señora Patricia Stambuk se publica bajo el sello editorial universitario, porque como principal casa de estudios superiores de la Patagonia, nos convoca en este primer hito de globalización. No es solo un reconocimiento a la gesta del gran navegante portugués, sino también a una reflexión en torno a nuestros pueblos originarios y a lo que queremos como región en el futuro. Hacemos hoy este público reconocimiento a Patricia Stambuk, a sabiendas de que toda universidad que tiene la obligación de dar cabida a la ficción, en la historia, en las artes, todas las formas posibles de representación de la realidad que nos convoca, tanto desde el pasado como el presente y el futuro. Muchas gracias.
Agradecemos las palabras de nuestro vicerrector y queremos invitar a mencionar, digamos, lo que significa este nuevo esfuerzo editorial de nuestra Casa de Estudios a precisamente el director de ediciones de la Universidad de Magallanes, el doctor Oscar Barrientos. Muy buenas tardes. En virtud del tiempo y de las intervenciones, yo seré lo más sucinto posible, ¿no? Todo lanzamiento de libro presupone una celebración y un reconocimiento. Hoy es el caso de Patricia Stambuk, periodista y hoy autora de Ficciones. Como editorial nos sumamos a esta iniciativa en alianza estratégica con Pehuene Editores, a quien también elevamos nuestros reconocimientos por su trabajo en el impecable objeto que nos entrega. La flor del amor se va a cortar siempre al borde del abismo, diría Stendhal. Hoy centrado en un libro de relatos que orbita y recrea varias aristas de nuestro cercano y entrañable estrecho de Magallanes, sitio de glorias y navegaciones, de aventuras y ansiedades, de pendones y sangre. Nuestras particulares visiones de mundo como pueblos, los indios Yámanas, por ejemplo, del Cabo de Hornos, creían haber descendido del cielo a través de una cuerda confeccionada con cueros de foca de 2 pelos, amarrándolas eslabonadas en forma de 8. Es quizás esa la difícil y compleja cuerda que implica arrojarse en los caminos de escribir narrativa. El ansiado trozo de mar que une los 2 océanos más grandes del planeta se nos antoja como un anciano que está cada día más joven, o como el lugar donde nuestra sociedad se encuentra y reflexiona. En alguna medida, la tarea de la escritura continúa estando presente y llena de una intensidad única. Dice Cioran, ese gran escritor rumano, contra la obsesión de la muerte, los subterfugios de la esperanza se revelan tan ineficaces como los argumentos de la razón. De esta manera, hoy la editorial de la Universidad de Magallanes abre sus puertas y ventanas a nuevos espacios de publicación, interlocución y diálogo. Esperamos además que sea el primer paso en muchos proyectos y publicaciones que se vienen y de los cuales queremos dar cuenta. En una sociedad que se encuentra en permanente cambio, el nacimiento de un libro siempre será la oportunidad de replantearse el acto de escritura y con ello el hecho de habitar nuestro territorio. Por ello, los invitamos al encuentro de este libro, además de agradecer a los presentadores y, por cierto, a todos ustedes. Gracias. Antes de dar paso a la presentación, queremos unir estas expresiones en torno a este territorio, literatura y música, con la presentación del director de nuestro Conservatorio de Música, Sergio Pérez, quien hoy en piano va a presentar algunas de sus composiciones inspiradas precisamente en este territorio, que son Enero y Ronda de Mar, y la musicalización de la obra Pasani de Úrsula Calderón. Ay khasi tuwagayata ya ya michagawa ya michagawa ya ay khasi tuwayamata ya michagawa ya michagawa ya ay khasi tuwagaya ya michagawa ya michagawa ay khasi mata ya michagawa ya michagawa ay khasi tuwagaya ya michagawa ya michagawa ay khasi tuwayamata ya michagawa ya michagawa
yakta ya ya mi chaga wa ya mi chaga wa ya ai khasi to wa ya mata ya mi chaga ya mi chaga wa ya ai khasi to wa ga ya ya mi chaga wa ya mi chaga wa ai khasi to wa ya mata ya mi chaga wa ya mi chaga wa ya hamana tapon muda wala batu tukala wala batu walakir anu hamana tapon muda sabagut seka watu ine wansika ya kita kutuhune tai pakai tapalisana ahí le cuento lo que hablé. Yo hablé cantar el pasani rodeando la punta de Cabo de Horno con buen tiempo y estoy contento. Ya rodeé la punta mala. Estoy contento con el Jesús que me ayudó. Ese dije cuando hablé.
Agradecemos la presentación de Sergio y ahora sí damos paso a lo que es la presentación de esta obra, que está a cargo de la presentación de Pavel Oyarzún, poeta, novelista y académico de nuestra universidad, y Rosa María Solar, escritora, editora y museógrafa. Gracias, buenas tardes. Primero que todo quiero agradecer a Patricia, a la autora, el haber pensado en mí para que sea partícipe de esta presentación, de este lanzamiento. Y por supuesto agradecer la presencia de ustedes hoy día, ¿no es cierto?, en esta bienvenida a un evento literario. Y a la Universidad de Magallanes y a Editorial Pehuen por haber dado concreción a este proyecto literario de Patricia. Y voy a leer un pequeño texto que escribí, que básicamente son una suerte de aproximaciones que me ha dejado la lectura del libro de Patricia Stambu. Es bastante breve. Dice así: Patricia Stambu, en el libro 1520, Cuentos del Estrecho de Magallanes, editado por Pehuen y la Universidad de Magallanes, recurre precisamente al formato literario más antiguo, el cuento, el relato breve. En lo personal, es el formato que me ha resultado más esquivo en mi labor de escritor. Pero esa es otra historia. Sin embargo, solo a modo de antecedente, puedo agregar que siempre he admirado aquellas historias contadas y resueltas en pocas páginas, en ocasiones apenas en 4 o 5 párrafos. Esto ha ganado desde ya mi fascinación como lector, aunque esta conlleva, por tanto, ciertas marcas de frustración. Pero insisto, aquella es otra historia. Y hablando de historias, de relatos de ficción, aquella producción ininterrumpida en el devenir del género humano también resulta fascinante, extraña, asombrosa. Este resultado de la imaginación, de la memoria, como sabemos, ha surgido en las condiciones más duras, precarias o estrambóticas que alguien pueda suponer. El escritor español Antonio Muñoz Molina hace mención en una conferencia que, estando de visita en un museo de Nueva York, estuvo ante la vitrina en que se reunían los objetos de la vida material de uno de los pueblos originarios de Norteamérica. Era pues apenas una vitrina, no muy grande, en que estaban los escasos utensilios que utilizaba aquel pueblo para vivir o pervivir en condiciones muy difíciles y remotas: raspadores, yescas, armas de caza, en fin. Esto no sería causa de mayor asombro si aquella mezquindad material no fuera confrontada, dice Muñoz Molina, con el mundo y creaciones de la imaginación de ese pueblo. Porque así como eran de escasas sus pertenencias materiales, eran de diversas, amplias, creativas, fantásticas sus pertenencias espirituales. Era un pueblo prodigio, era un pueblo pródigo en mitos, leyendas, cantos, ceremonias, en fin, eran riquísimos en sus ficciones. Por ende, la ficción, la invención de historias, es connatural a la especie, la constituye, o mucho más que aquello, la supera, la desborda con largueza. Ahora bien, de inmediato podríamos hacer una relación con los pueblos originarios de Patagonia y Tierra del Fuego, la vida de cazadores-recolectores, de canoeros, versus su imaginación, sus ficciones, sus creaciones de relatos, de mitos, diversa, pródiga, inagotable. Es decir, comprobamos este hecho aquí mismo, en este territorio, y a renglón seguido, sumar que cuando desaparece un pueblo no solo cae una comunidad, un conglomerado, sino que también el universo que crearon a través del tiempo. De modo que hoy, en esta presentación, pisamos terreno conocido, original. Nos encontramos ante un libro de cuentos, nada más, nada menos. Entremos en cuestión. Me interesan las historias que resultan difíciles de contar, dice Elena Ferrante, autora de la famosísima tetralogía Dos Amigas. Eso me ocurre cuando pienso en el primer relato de este libro. El primer interés como lector está puesto en este desafío que se impuso Patricia Stambu en el cuento cuando Juchren descubrió Magallanes.
Desde el título, la historia, al menos como la conocemos en su convención, cobra un sentido inverso. A contracorriente, la autora enfrenta un relato o historia ambientado en el siglo XVI, un encuentro que involucra a hombres, navegantes de Occidente, en sus rangos de descubridores, en su convicción de descubridores de nuevos mundos y rutas marítimas, con un cazador del pueblo aóniken, es decir, el reto de ponerse en la cabeza y la imaginación de aquellos en un viaje literario en reversa que salva 5 siglos. Tarea difícil para cualquier autor o autora de ficción. Patricia Stambuk se atreve, se interna en el tiempo y zanja la tarea y la resuelve, crea o recrea el entorno, el perímetro escénico, describe el asombro mutuo, imagina el diálogo o la meditación y el temor y la incertidumbre. El llamado encuentro de 2 mundos, escenario, como está dicho, de este cuento, y que en tantos aspectos más bien dejó marcas de colisión, tal cual lo expresa la autora, reúne a los tripulantes de la expedición magallánica, a Antonio Pigafetta y al propio Magallanes, y Jusren, hijo de un chamán, representante de su pueblo, antiguo y estepario. Están en la boca oriental del estrecho de las 11.000 vírgenes en 1520. Es un contrapunto histórico, cultural. Por una parte, los que buscaban el paso más buscado hacia el maluco, la especiería, el petróleo del siglo XVI, y Jusren, que vive en este relato en nombre de los aóniken, los grandes corredores del meridiano americano, al decir del poeta Juan Pablo Riveros, Jusren o el cazador cazado. Ahora la presa es él, aquel que vio a las naos católicas en la noche, comillas, como un trozo de luna, moviéndose en la oscuridad, lejos de la tierra donde él sabe que está el mar, cierre de comillas. Con estas palabras inicia el relato, del cual no delataremos detalles. Ahora queda la reescritura de sus lectores. No obstante, a modo de un breve testimonio de esta escritura, comparto aquí este fragmento del cuento de Marras. Comillas: la musculatura, las pinturas en el rostro, los pies tan anchos como los que 400 años después moldearía Guillermo Córdoba para homenajear en bronce lo que no se respetó en carne y espíritu. Este relato y los otros 5 que le siguen, a saber, 2 escoceses en Tierra del Fuego, 1911, Andrilla y sus 2 patrias, 1936, El baile de las enanas, 1938, La estanciera, 1985, Los 42 gatos del finado, 2012, es una secuencia que releva 5 o más de la forma que adquiere el desarraigo forzado o aparentemente voluntario, aunque sabemos que nunca la mudanza es completamente voluntaria. Es la migración con tonos de exilio, de deportación. De nuevo en el cuento, 2 escoceses en Tierra del Fuego, los expedicionarios llegan a la boca oriental del famoso estrecho, esta vez en los albores del siglo XX. Otro viaje al fin del mundo, final de todo, un viaje largo, quizás lo más probable, sin retorno. Se trata de una travesía pragmática, comercial. No está investida de descubrimiento ni conquista, como las de antiguo cuño, las de Magallanes, Sarmiento de Gamboa, Drake, Cavendish, entre otros. Ronald y James, 2 hermanos, en busca de un destino más próspero, a años luz de su tierra de origen, y en el ambiente, como música de fondo para su aventura, la melodía y la letra de una antigua tonada que insiste en perdurar. Estamos en 1911, hace frío como siempre en el confín de la tierra, y en un giro de ilusión o espejismo, el verso de aquella canción, que Dios te lleve en la palma de su mano. Y que Dios lo lleve en la palma de su mano era de seguro lo que hubiese pedido Andrilla, el muchacho dálmata que arriba, en el tercer relato de este libro, a Magallanes en 1936, trayendo consigo a sus hermanos pequeños. Otra llegada a esta orilla del mundo, otro exilio, esta vez con el antecedente de un clima político convulso, antropófago. La monarquía serbia, la oposición del partido campesino croata, el fantasma de la guerra en sí misma, la guerra del 14, la primera gran carnicería humana del siglo, a escala del infierno. Pero vendría otra, aún mayor. En el aire había aires de guerra, de exterminio. En Alemania estaba Hitler y compañía. Esto
sumada a la ausencia del padre que partió a la Patagonia sin dar indicios, más la escasez, la árida pobreza de la tierra, las piedras desnudas, la incertidumbre, empujan a Andrilla, todavía adolescente, a tomar rumbo al sur, hacia el confín. Pero mucho mejor lo expresa la propia autora, sin duda, una vez que el protagonista llega a su destino bajo los nubarrones, con el viento en la cara. Dice la autora: pero fue entonces, en realidad, cuando dejó atrás sin retorno a la infancia, sumido en el solsticio de su peor invierno, a los 16 años y 74 días, desarraigado para siempre de su pequeño y empobrecido paraíso isleño en el Adriático. De aquí no saldré jamás, pensó, y se largó a llorar. Lloró abrazado a sí mismo. Esto es bello y triste, eso lo agrego yo. El cuarto relato, el baile de las enanas, donde un marinero irlandés ya maduro tropieza con el fin del mundo y tropieza con el pintor Pedro Luna entre el humo, la música y las risas de un lupanar extravagante, como arrancado de un sueño en la duerme vela, un lupanar impresionista, cargado de colores y de figuras que exceden y definen el ambiente, que pareciera superar las fronteras de un lienzo. Reaparece aquí la imagen de la soñada palma de Dios, a modo de paraíso, porque es una canción irlandesa después de todo, como el corazón del protagonista y su destino anclado a esta tierra remota, a la vida y a la muerte. Como así de unido al paraje extremo está la existencia de Sofía Menéndez en el cuento La estanciera, opulencia, historias de amor en el latifundio más grande de la tierra, tierra insular, casi vacía, donde las fortunas, las costumbres palaciegas, el resplandor, el exceso de brillo parece cubrir, como expresa Patricia Stambu, las huellas del despojo, los signos de la desaparición de los Selknam. Una historia de latifundios esteparios, de caminos ripiados, ondulantes, peligrosos, de una mujer final y esencialmente solitaria, puesta en escena sobre una tierra inmensa y un cielo que parece prolongarla. En el último de los relatos de este libro, el otrora esplendor de la actividad ganadera, de la explotadora, se reduce ahora a una casona grande, desvencijada, y a tumbas de gringos que perduran en la escritura de sus lápidas, la fijación de sus fechas de muerte exacta y en la desolación conmovedora que les rodea. Pero también la mismísima muerte, siempre actual, se hace presente con todas sus oscuras galas, esta vez en el deceso de un puestero de Tierra del Fuego, es decir, de un solitario inveterado, y sus 42 gatos extáticos mirando como si lo hicieran desde el otro mundo. Agradezco a Patricia haber pensado en mí para esta ceremonia de lanzamiento, vale decir, para esta fiesta literaria. Enhorabuena por este libro, 1520, Cuentos del Estrecho de Magallanes. Enhorabuena por su autora y por sobre todo por nosotros, sus lectores y lectoras, ahora adentrados o muy próximos a hacerlo en este mundo creado, en sus ambientes, sus épocas, en sus aventuras y desventuras del corazón humano, amén del destino de sus personajes, que es donde hoy estamos viviendo. Desde ahora, como lectores, comenzaremos junto a su autora o incluso más allá de ella misma. Comienza nuestra reescritura de estos cuentos. Será nuestro privilegio. Gracias. A pasar a las personas que están de pie, por favor, quedan asientos acá dos. Son jóvenes. Rosa María. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias a todos por estar hoy con nosotros. Gracias al museo también por acogernos en su casa. Y muchísimas gracias a Patricia por invitarme también a presentar este libro hoy. Yo también me voy a ir por el lado literario, teórico, y espero que disfruten esta lectura como disfrutarán la obra de Patricia. ¿Se escucha bien o no? Sí. El título dice algo así como Naturaleza de la obra literaria, 1520, Cuentos del Estrecho de Magallanes, de Patricia Stambu.
Aquí intentaremos describir la nueva narrativa de Patricia Stambuk, una narrativa que se aparta del discurso periodístico y de la memoria etnográfica, una serie de 6 cuentos históricos, como los denomina la autora, así como las hay novelas históricas. Aun cuando sus personajes emocionen por ser, en parte, reflejos de nuestra historia comunitaria, estos cuentos son igualmente ficticios, inventados, palabras simuladas. Estas ficciones, mentiras, aquellos fantasmas son, por indiscreto mecanismo, el más auténtico testimonio de la realidad, de la verdad, un decir la verdad con mentiras. La única obligación de la literatura es que la obra sea interesante, pues el escritor es un mentiroso autorizado. En estos 6 relatos, Patricia Stambuk nos acerca a la verdad del hombre de hoy a través de la mirada al pasado con un estilo realista, alejado del naturalismo, acogiendo la variedad de los discursos literarios. En el cuento que abre la serie, titulado Cuando Hushren descubrió a Magallanes, el narrador habla desde la psiquis de los personajes, quienes conocen la realidad desde su punto de vista, a veces distorsionado, como sucede en Revolución en Chile, de Sille Ufternut, donde una periodista norteamericana vive el acontecer nacional interpretando el entorno a su manera. Un buen cuento se compone de lo que dice y de lo que no dice, como un iceberg que muestra solo la punta y no la enorme parte sobre la que lo sustenta. En Cuando Hushren descubrió a Magallanes, el narrador se focaliza alternadamente en el propio Hernando de Magallanes, en el cronista Antonio Pigafetta, y en Hushren, una Oniken de Huelche, que progresivamente comprende que es un cautivo de la expedición, un paria en su navegación hacia el sur, en 1520, a bordo de una casa flotante. Dice la historia: el tehuelche, desatendido en el momento por sus anfitriones, observa a su alrededor a varios hombres demacrados, famélicos, sin musculatura. Sus ropas se ven sucias y huelen mal. Varios tosen y se quejan. Quizá su padre, el chamán, podría ayudarles. La nave ha dejado de mecerse y ahora avanza hacia el sur, cortando las olas. El cronista le invita a sentarse en un lugar reparado, al otro extremo de la sala del comandante, y comienza a mostrarle objetos y partes del cuerpo para escuchar y anotar sus palabras. Al primer descanso de tal inusual academia, lo invita, el cronista Hushren, a visitar las húmedas Encinas, pensando en que será el lugar para cobijarlo durante la travesía. Han resuelto llevarlo a España. No les importa que él lo entienda y menos aún que lo acepte. Es un sitio oscuro y el hedor a transpiración europea lo sorprende. Viven con un desorden que ellos no se permiten en el toldo, piensa. Su mirada se detiene y el arco se le agita. Hacia popa, en un espacio donde han acumulado objetos, hay un arco. No manifiesta su estupor. Sabe al instante que es un arma de su pueblo y que uno de los suyos ha estado en esta casa flotante antes que él. Se aproxima con cautela y reconoce una vincha, unas boleadoras cuidadosamente pulidas y una capa de piel de guanaco sin pintar, que asoma entre el lío de objetos apiñados. Se encuclilla y toma el arco, pero en realidad le interesa distinguir con certeza lo que ya imagina. Esto huele a muerte. Con el transcurrir de la acción, el ingenio de Hushren lo transforma en un héroe simbólico, en el doble alternativo de aquellos nativos que murieron en cautiverio, siendo arrastrados en dilatadas navegaciones hacia tierras europeas, si acaso no morían en el trayecto, como aquel tehuelche que murió prisionero en la expedición de Magallanes a poco entrar en el Pacífico. Así, Patricia propone nuevas lecturas del ayer, reafirmando nuestra presencia en el territorio, lecturas contingentes en este año de los 500 años. ¿Algo que celebrar? La supervivencia en un ambiente hostil, uno de los motivos centrales en 1520, Cuentos del Estrecho de Magallanes, se une a otros motivos como las memorias familiares de la autora y el anecdotario regional, el hito universal que significa el Estrecho de Magallanes, un canal entre 2 océanos y un puente entre 2 tierras. La melancólica decrepitud de los cascos de estancia, el viaje que trae consigo la incertidumbre del inmigrante y el cuadro, El baile de las enanas de Pedro Luna, del cual nace un notable cuento que en Punta Arenas da vida al prostíbulo con mujeres bajitas a fines de la década del 30. Otros seres simbólicos habitan el universo literario de Patricia. Héroes con aire rebelde, buscando cambiar sus destinos por tierra o por mar. Hay vínculos con el mundo real. Su narrativa también evoca personajes que, aunque no sean históricos,
se asemejan a las personas que circularon y actualmente se mueven en el teatro de la Patagonia Austral. Ciertos personajes experimentan una suerte de iniciación al enfrentarse a este vasto territorio, un renacer, un rito que marca sus pasos a la adultez, concretando la búsqueda que iniciaron a través de una larga travesía. El motivo clásico del viaje. Aquello le sucede, por ejemplo, a James y Donald McCormick, los hermanos que protagonizan el cuento, dos escoceses en Tierra del Fuego, quienes, como muchos de sus compatriotas, fueron seducidos por la aventura de hacer fortuna en las remotas regiones australes hacia donde se expandía la presencia colonial británica. El cuento dice así: no llevaban diario de viaje ni tenían afán literario alguno para hacer de esta llegada a Tierra del Fuego un poema, pero jamás habían vivido un sentimiento tan lacerante de pérdida y desamparo como en el momento en que bajaron las maletas y se sentaron sobre la arena de la playa. Cuando el navío se perdió tras la punta de Gente Grande, echaron de nuevo sus maletas sobre los hombros y comenzaron a caminar hacia el interior por la estepa de Coirón, brillante y aterciopelada por el viento fueguino que lo peinaba por kilómetros y kilómetros en una misma dirección. Y aunque el paisaje árido, áspero y solitario de Tierra del Fuego sobrecogía a cualquier inadvertido visitante y comenzaba a decrecer la luz del día sin que apareciera una casa o se escuchara el ladrido de un perro, tuvieron la convicción de estar caminando hacia el buen futuro que habían imaginado en Larkham. James palpó en el bolsillo interior de su chaqueta el recorte del diario de Glasgow, donde requerían pastores con experiencia para haciendas de ovejas y ofrecían muy buen sueldo. Estaban a un paso de la nueva vida. Era el 22 de febrero de 1911. Como vemos, el espacio no es aquí un mero telón de fondo ni meros indicaciones para situar la historia y emplazar a los personajes, sino un elemento estructural de las formas épicas que se reviste de múltiples sentidos y que puede constituirse, en ocasiones, en la razón de ser de esta obra. El espacio patagónico de carácter insular es determinante, con descripciones que lo sitúan en primer plano. Es un espacio abierto, relacionado con el viaje, la aventura. A veces también un espacio psicológico, representado a través de los sentimientos y el estado de ánimo de un determinado personaje. Por ejemplo, como escucharemos en el fragmento siguiente, una casa fría, sola y triste. Se dice que para dar expresión literaria a los sentimientos no es necesario haberlos experimentado. Lo que debe hacer un escritor es recrear en sí la imagen de los sentimientos. El sentimiento tiene su vida en la obra literaria y no en la historia de su autor. Sobre esos sentimientos ajenos, encarnados en el alma de los personajes, nos habla Patricia a través de las peripecias de su padre, Andrea, y sus dos patrias. Admirable ejecución de esta fantasía, pues la autora se sobrepone a la imagen del padre adulto para interpretarlo como un niño, siendo fiel a sus propios fantasmas y demonios. Andrea es un hombre que sufre, viaja y se aclimata, volviéndose uno de los que la soleada y ventosa Dalmacia vio partir hacia estas tierras. Parte del relato que el croata protagoniza dice así: la extensa travesía de los 5 hermanos de Long Canyons a la Patagonia comenzaba. En las tardes de primavera anteriores a la partida, Andrea se había regalado una y otra vez una fantasiosa imagen para ocupar su mente y desplazar las memorias taciturnas. Un marinero voceaba ante los pasajeros: falta poco para llegar a Punta Arenas. Él se asomaba a la cubierta del barco y apoyado en la barandilla se acercaba a la hermosa ciudad, tratando de ver a la distancia a su padre. Era una escena luminosa, idílica, pero en realidad no sabía si podía perdonarlo. El día en que partió de casa le había parecido el peor de su vida, hasta que falleció su madre. Ha pasado tanto tiempo, 3 años desde esa mañana de retorno desde el Camposanto a casa, después de la sepultación con sus hermanos menores, aferrados a las manos de sus hermanas, que apenas se asomaban a la pubertad, mientras él avanzaba adelante, como una proa maciza de falsa fortaleza. Esa noche durmieron acompañados por una prima mayor. Nunca había estado tan fría la casa, tan sola, tan triste. No está de más observar que el interés de un personaje no radica necesariamente en sus sentimientos, complejidad o densidad psicológicas. Hay tipologías de caracteres, parte tradición literaria, parte antropología popular,
que los escritores emplean y que conforman una especie de compañía dramática de repertorio fijo. El joven valeroso, el anciano avaro, la morena apasionada y seductora, el hijo mimado, la rica heredera. Este último arquetipo es abordado por Patricia Stambuk en el penúltimo relato de su primera obra literaria. Una tipología que en este caso se ajusta con benevolencia a la particular idiosincrasia patagónica y al mundo por nosotros conocido. Veamos qué nos cuenta el cuento de la estanciera Sofía Menéndez Harley. La estancia que heredó Sofía superaba en tamaño las que se habían repartido en Magallanes, después que en un nuevo escenario mundial hiciera declinar el negocio de las ovejas y los nuevos tiempos dictaminaran la retirada de la célebre sociedad explotadora de Tierra del Fuego. Si se acoplaban las hectáreas del lado chileno con las del lado argentino, el rebenque y la rastra conformaban un pequeño latifundio de fines del siglo XX, con algunas reminiscencias de las instalaciones de las grandes haciendas del pasado y muchos usos y costumbres similares. Sofía se encargaba de adquirir al por mayor en Punta Arenas o Río Grande y jamás pensó en ganar un peso con estas ventas. Los peones más antiguos compraban y callaban. Ella tenía una suerte de pulpería en la estancia. Esta patroncita era una Menéndez, pero muy distinta a los insaciables terratenientes de principios de siglo, que abusaron de la pobreza de sus padres y abuelos hasta con los alimentos y las pichas que le vendían. ¿Escogió la autora el tema o el tema escogió el cuento? Hay una alianza misteriosa entre el autor y ciertos temas en un momento determinado. Como todo escritor, Patricia Stambuk tiene sus propios temas que ha ido observando a lo largo de los años, de noche y de día, lo que se manifiestan aquí en un estado de nostalgia por cosas y personas ausentes. Estos repiquetean en su cartografía humana, que navega por el estrecho y sus territorios aledaños, viviendo episodios gloriosos y otros episodios domésticos, tan lánguidamente cotidianos como un desperfecto mecánico. Con estos temas, Patricia consigue cuentos excepcionales. Por último, no olvidemos el comienzo de un cuento, un problema particularmente importante. El comienzo de un cuento es un acto difícil, una sola peligrosa del discurso. Es la salida del silencio. Si es difícil hablar, más difícil es comenzar a hablar. El relato de los 42 gatos del finado, el cual versa sobre el puestero don Pedro en una estancia fueguina tan muerta como él mismo, comienza así. Un árbol crece en medio de la galería de la casa de las 7 chimeneas, incontrolado e inclemente. ¿Qué gran casa fue la que construyó Cosme Spiro en 1893 para don Mauricio en el corazón de Tierra del Fuego? ¿Y qué gracias tenía cuando estaba acicalada al estilo sociedad explotadora? Ni siquiera penan aquí las almas de los gringos vestidos de gala a la hora de la cena. Ellas, de traje largo, reloj de oro, perlas en el cuello y pelo tomado con horquillas. Ellos, perfumados, peinados, zapatos recién lustrados, desprovistos ya de sus botas con ese intenso olor a estiércol de oveja que pisaron en la jornada, ese aroma tan campestre, tan patagónico, que se mezclaba con el cebo de la lana, en una silenciosa e inconfundible pestilencia. Las habitaciones están completamente vacías, continúa diciendo el cuento. Suenan los tacos en el machimbre del piso y se esparce el eco hacia los demás aposentos. En uno de los dormitorios se intercusan los catres de fierro del ejército, que hizo de la distinguida morada, durante los años del régimen militar, su epicentro para un campo de batalla imaginario. Como vemos, se presentan distintos tiempos que conviven en la construcción del espacio, desde fines del siglo XIX, época en que los ingleses expandieron su imperio informal hasta el estrecho de Magallanes y Tierra del Fuego era una prolongación de la soberanía ovina de las Islas Malvinas. Este proceso de colonialismo llevó al desaparecimiento de la población originaria del territorio de Tierra del Fuego. El árbol va devorando la casa de las 7 chimeneas, que fue testigo de la casa de los nativos y del régimen militar, atrapada por el hambre de la naturaleza salvaje. Patricia revela simbólicamente la realidad del hombre a través de una narrativa tan convincente que parece objetiva. El mundo real es la matriz primordial inmediata de su primera obra de ficción. Una lectura tingente para esta conmemoración del descubrimiento del estrecho, de estos 500 años,
una lectura que encantará por la existencia de elementos muy presentes en nuestra memoria colectiva. Un libro que es un tributo a la vastedad del territorio y al pasado que los viejos nos legaron, un pasado resueltamente cosmopolita, marcado por cicatrices igualmente visibles. Gracias. ¿Qué me queda después de esto? Primero tengo que agradecer a la Universidad de Magallanes, también representada hoy por su vicerrector, a Pehuen por haberme publicado esta obra. Debo decir que fue un shock de emoción la música de Sergio. Me costó sujetarme, fue muy fuerte escuchar a Úrsula, fue muy fuerte verte a ti, Martín, ahí. Muy emotivo, muy emocionante, pero tengo que controlarme y decir que soy una mentirosa relativa. Y voy a explicar por qué. Primero, porque siempre como buena periodista he pensado que la realidad supera a toda ficción. Creo que la realidad siempre es más fuerte, más insospechada, más dramática. Con esa convicción, durante algún tiempo me dediqué a juntar recortes de los diarios donde salían noticias insólitas. Y he aquí una. Como mi padre solía decir, ese cree que los burros vuelan. Me encontré yo con la historia de la vaca voladora. Un día, y esto fue real, iba un avión con reses sobre un mar que ya no recuerdo, tú debes recordar la historia a lo mejor. Las reses, las vacas empezaban a desordenarse en el avión, el piloto se desesperó y tomó la decisión de comenzar a lanzar las pobres vacas al mar, porque no tenía otra alternativa. El mar era vasto, un vasto océano, donde navegaba un solo barco. La primera vaca voló con gordita era y cayó sobre la cubierta de ese barco. Dígame si alguien lo hubiera inventado, no se lo hubieran creído, pero eso sin embargo sucedió. Y por lo tanto ya yo creo que las vacas pueden volar. Y si la realidad es tan intensa y extraordinaria, ¿por qué entonces he dejado mis memorias históricas contemporáneas y me estoy adentrando en la ficción? Bueno, porque la vida también está llena de recuerdos, de hechos originales, sorprendentes, de sensaciones, de emociones que van desgraciadamente desapareciendo en la memoria personal y en la memoria social. Se va el tío que se sabía la historia de la familia y se pierde la historia. Son hechos que no tienen propiamente una dimensión histórica, ¿no? Pero historias cotidianas que muestran el pasado de una forma distinta y no menos importante que los grandes sucesos políticos. Esa ha sido mi especialidad, la historia cotidiana que permite crear los contextos adecuadamente para esa gran historia. Es la pequeña historia, es el retrato de familia. Solo que a veces, como en este caso, no es posible, en los casos de mis cuentos, no era posible reconstruirlos, porque solo quedan fragmentos. Y entonces allí es donde entra lo que un amigo criticando a los periodistas decía, ocurre la imaginación desatada. Ese ha sido el espacio que me he permitido para la imaginación con estos cuentos, con el estrecho como un escenario omnipresente. Hecho que ha quedado tan claro en estas dos presentaciones que francamente me enorgullecen como magallánica. Yo no he visto otra presentación de tantas a las que he asistido en mi vida en que haya habido tanto profesionalismo de los presentadores como en esta. De manera que para mí esta es una verdadera fiesta intelectual. Magallanes tiene personas de excepción como Rosa María y como Pavel, que han aquilatado hasta la última línea y el último sentimiento y la última emoción de la autora, mucho más allá de cualquier convencionalismo. Muchísimas gracias y felicitaciones, francamente.
Estos cuentos son mi homenaje al estrecho nuestro de cada día. Y también voy más allá de las conmemoraciones. Algo escribí y quiero que retiren más tarde este pequeño folleto sobre el estrecho para no alargarme en cuál es mi sensibilidad con respecto al tema, por cuanto creo que el estrecho, que lo tenemos presente en nuestra vida diaria, debemos cuidarlo. Y si estamos recordando que hace 500 años nos hicimos famosos en el mundo, porque el estrecho ya lo teníamos, nos hicimos famosos en el mundo y permitimos que la convicción de que la Tierra era redonda, tenemos que pensar en los próximos 500 años, en los 100, 200 y 300, con nuestro estrecho prístino, cuidado, protegido. Hoy día vi con mucha pena, al venir caminando con la lluvia, lo sucio que está el río de las Minas. No podemos permitirnos que toda esa mugre vaya a nuestro estrecho, porque tenemos uno de los mares más prístinos de la Tierra, porque tenemos el bosque mayor de algas de la Tierra, con árboles de 60 metros de altura, que tienen que aportarnos muchísimo para la medicina, y de eso ya está en curso las investigaciones de nuestra Universidad de Magallanes. Mientras escribía estos cuentos, recordaba tantos episodios de mi vida y de la vida de otros en esta Patagonia única, intensa, atractiva, exigente, como el viaje que hice con un embajador de Croacia a Tierra del Fuego para visitar a los mineros del oro. Los últimos eran 2 hermanos croatas, en el cordón baquedano. El croata que conocí está absolutamente retratado en este cuento de los 2 jóvenes hermanos escoceses que destacaba Rosa María, que son dejados en la costa de Tierra del Fuego por un barco y caminan en busca de la estancia donde van a encontrar un nuevo futuro. Pues esos 2 hermanos tienen apellidos, eran los hermanos John y Lachlan Mackinnon, que por estas cosas de la vida encontré que uno se había ido a Isla de Pascua y otro se había venido para acá. Y bueno, a mí se me juntó la historia, estando en Isla de Pascua haciendo otras investigaciones de estos 2 hermanos, y por añadidura un sobrino me contó este episodio de que lo habían dejado en el velero. Había veleros, me dicen, alguien me observó, ya no había veleros. Sí había veleros en el 1911, lo que pasa que no eran tan abundantes como en décadas anteriores, pero sí los había, y los baja un batero y los deja, como contaba también Rosa María, en la orilla, abandonados a su suerte. Y eso dio lugar a este cuento, y voy a hacer algunas pequeñas lecturas en la parte en que ellos se encuentran con el croata, porque es un croata además atípico desde el punto de vista físico. Era un minero croata. Ellos van caminando y ven a la distancia un punto que se acerca y dicen, ¿qué será? ¿Será un animal? Y empiezan incluso a chancear, a hacer broma, pero a medida que se acerca ven a un viejo chico que amistoso, y era, el verdadero nombre de él fue Jurjevic. Era un minero croata que llevaba varios días caminando. Había abandonado su rancho en el cordón baquedano para salir al encuentro de un velero inglés que llegaría a las costas de Gente Grande en la penúltima semana de febrero, si no tenía contratiempos mayores, para desembarcar a unos ovejeros escoceses, los del cuento, que venían a buscar trabajo en la estancia Winter Harbour de la compañía. Era el Three Peaks, el barco. El gringo Mackay, que hacía el correo en carreta y a caballo por las grandes estancias, cosa que sí sucedía, alcanzó a comentárselo en una bajada al pueblo. Old Shepherd espera a sus sobrinos, para que fuera este minero al encuentro del barco. Mateo había tenido un fuerte altercado con el marinero italiano que piloteaba los 2 cúteres de pasajeros y carga liviana que navegaban. Tu Croacia no es nada. Italiano de mierda, le dice el croata. Bachicha cobarde, come fideo, le gritó exasperado el yugoslavo. Istria es de los croatas. Austriaco ignorante, montañés, nieto de turco, abajo de mi barco. Y así entonces fue como este hombre se quedó sin posibilidad de traslado entre la Tierra del Fuego y Punta Arenas. Desde entonces no había podido cruzar el estrecho. Este barco inglés que venía a dejar a los parientes de Old Shepherd era la vía más segura para llegar a Punta Arenas a salvo, con sus bolsas de pepas de oro. Los desgraciados que le ofrecían llevarlo en sus boletas ya sabían el tesoro que llevaba. Esta vez lo traía repartido entre el zurrón y un bolsillo cosido por dentro de la camiseta a la altura de la cintura.
hacía un año lo habían engañado miserablemente. En la travesía lo sorprendieron con un regalo inesperado, una botella de Slivovica, el preciado licor de ciruelas que su familia preparaba para cada temporada de cosecha en su pétar. Tomó varias copas, cantó con los demás pasajeros, rió con sus chistes y finalmente cayó como un bulto más a un costado de la bodega. Y bueno, no voy a contar todo el relato, pero efectivamente le robaron el trabajo de 2 años de cosecha en el cordón del Baquedano, pasando las más grandes miserias. Luego, en el relato del impacto de un adolescente que viene de Brach, no voy a ahondar porque se han leído justo las partes que yo pensaba leerles, porque son partes muy fuertes para mí, pero de lo poco que contaba mi padre, este era un episodio, el momento en que él llega a la ciudad de Punta Arenas y mira lo que es Punta Arenas el año 36. Y yo estoy casi convencida que esa canción del canto a Magallanes que hizo Fernando Ferrer, miro desde el barco a la inmensa pampa, la nieve, el mar, he llegado desde tan lejos a esta ciudad, se inspiró en lo que yo le conté a Fernando, que fue la reacción de mi padre cuando vio lo que era Punta Arenas, pensó en su Dalmacia y su paraíso perdido y se largó a llorar desesperadamente. Pero Andrés finalmente se acostumbró, fue feliz, tuvo una hija que escribe su historia. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, los varos rojos de Punta Arenas están, yo creo, en la retina y en el imaginario de todos los adolescentes que pasábamos por la avenida España o por la avenida Errázuriz. Y se me presentó que en mi amor por la pintura me encuentro con algo sorprendente hace ya muchos años. Es este cuadro de Pedro Luna, que está en el Museo de Bellas Artes de Santiago. Lo vi hace muy poco tiempo en persona, pero lo tuve coleccionado en papel y luego lo bajé en digital, que para sorpresa mía muestra unas enanas en un prostíbulo. Y yo dije, ¿pero qué es esto? Enanas en un prostíbulo. Yo vi enanas, muchas mujeres chiquititas en mi infancia, a las que le acostumbraban decir las chuequitas en Punta Arenas, pero no imaginé esto, y menos aún que el pintor, que era un bohemio, padre, se le considera del modernismo en la pintura chilena, se había retratado él tocando el piano. Él está de espaldas aquí. Entonces yo, con esta imaginación desatada, construí la historia de el mismo marinero que acompaña en el cuento anterior a los 2 escoceses. A los 44 años, ya más viejo, viene acá y lo único que quiere es ir a pasarlo bien a un prostíbulo o lenocinio. Y se encuentra con que había llegado, lamentablemente antes que él, había llegado la escuadra norteamericana. Y ustedes comprenderán que una escuadra copa todos los mejores prostíbulos del pueblo y los otros no tienen ninguna oportunidad. Entonces se encuentra, cuando va Liam, este irlandés, va por las calles y medio totalmente decepcionado, se encuentra con un borrachín que le propone, vamos donde las enanas. ¿Enanas? Enanas, mujeres chicas, petizas. La cabrona es la María Juana. Entre el tercio de castellano de Liam y el cuarto de inglés del borracho, lo que faltaba del diálogo verbal se remendó con lenguaje de manos. Por algún milagro de las necesidades de la comunicación en situaciones críticas, más algo de información que tenía el irlandés, o bien el simple recuerdo de aquellas pequeñas mujeres de cabezas grandes y piernas arqueadas que más de una vez encontró en las calles de Punta Arenas, entendió de qué se trataba. No imaginaba que la chica de sus sueños, tesoro esperado después de una larga navegación por mares exigentes y hasta tortuosos, fuera una de esas hembras reducidas, insólitas meretrices, con tan pocos méritos estéticos por modesto que él fuera. La orquesta es muy buena, le dijo el achispado transeúnte para terminar de convencerlo, haciendo ademanes de tocar el piano y el violín mientras se mecía con un compás imaginario. Y esta historia termina de un modo insospechado. Empieza a conversar este irlandés que poco sabe de arte con este pintor chileno que sí existió y que estuvo aquí en Punta Arenas para pintar ese prostíbulo, porque el prostíbulo existió, las enanas del prostíbulo también, porque los pintó Pedro Moon, yo le puse Peter Moon como le decían, Pedro Luna,
se ponen a conversar de mujeres, naturalmente, como suelen hacerlo los hombres. Y las mujeres le preguntan, bueno, las francesas, le dice Pedro Luna, eran encantadoras, sensuales, de mucho glamour, delgadas, coquetas, atractivas más que hermosas. Y estas mujeres le pregunta el irlandés al pintor, ¿por qué son tan chicas? Pregunta con gestos más que palabras. Raquitismo, mala alimentación, poco sol, falta de vitamina D. Y le pregunta Pedro Luna, ¿has oído hablar de las meninas? No. ¿Quiénes son? Le dice el marinero. Es un cuadro de Velázquez que pintó la realeza española. Es su obra más famosa y ahí aparece una enana de cabeza grande, como ellas. No solo hay en Magallanes, también en España. El baile frenético de las pequeñas prostitutas proseguía la pista animado por una vitrola que un mocito hacía girar. Resonaban sus pequeños tacones gruesos sobre las tablas de pino Oregón usadas para embalaje en los barcos transoceánicos. Era una escena entre grotesca y sospechosa. ¿Qué sentían esos hombronazos, enlazando con dificultad a esas mujeres que por su baja estatura parecían niñas impúberes? Inesperadamente el traductor se puso de pie, el borrachín que lo había invitado a ir al lenocinio, y comenzó a exigirle al gendarme que lo dejara bailar con la chuequita. Primero fue un empujón, después empezaron los gritos, se sumaron otros parroquianos. Liam se unió para socorrer a su amigo y sin que nadie supiera en medio de la trifulca quién había oprimido el gatillo, resonó un solo disparo. Y es que acá, todo esto paréntesis, se ve que el gendarme que está bailando con la prostituta está armado. Nunca se despojó de su arma. El silencio que siguió la detonación solo era cruzado por la melodía desfalleciente del disco 78 de la vitrola de púa, cuya manilla finalmente se detuvo. El gendarme estaba muerto y su arma en el suelo. La música se extinguió por completo y Pedro Luna retrocedió mentalmente a la imagen por unos segundos. El cuadro se había hecho y deshecho en esos momentos en su mente. Pienso que la literatura, la ficción tiene a veces tanta fuerza y crea tanta vida que el día de mañana van a contar, tal vez nuestros bisnietos, que hubo una vez un lenocinio de enanas donde ocurrió un crimen. Ese crimen lo inventó la Patricia. Muchas gracias. Bien, felicitamos nuevamente a Patricia por esta obra, por este encuentro que hemos tenido esta tarde. Agradecemos una vez más a Pavel y a Rosa María por su presentación, que ya destacó la misma autora. Y bueno, para cerrar esta actividad queremos seguir conversando y compartir con Patricia, así que tenemos un brindis preparado. Queremos pedirle su comprensión y colaboración para que podamos ir acomodando esta sala y podamos disfrutar de este brindis. ¿Tú crees, abrir? Mónica, que tal vez quieran conversar con antes, nosotros? ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? ¿Alguien tiene deseo de preguntar algo? No tenemos micrófono, algo? Pero si alguien quiere comentar algo, me parece que estamos. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? ¿No? Entonces, ¿puedo cantarlo o no? Por supuesto, sí. Vamos, muchachos, apuremos el vino, que al vino no lo vence ni la muerte.